el amuleto que nunca debió venderse y la voz que llamó a casa. Comprarías un objeto antiguo si supieras que lleva en sí un espíritu que solo quiere volver a casa. André no creyó nada de eso. Fue solo un encanto, hermoso, raro, lleno de detalles y perfecto para tu colección. Pero la primera noche, algo empezó a llorar dentro de la caja fuerte y entonces empezó a hablar, siempre a la misma hora, siempre con la misma frase: quiero volver a casa. Lo que parecía solo una pieza vieja se convirtió en un portal a algo mucho más profundo, y ahora no hay forma de devolver lo que nunca debió haber sido tomado. La sala de subastas estaba silenciosa, con una sombra calculada y el sutil aroma a madera antigua en el aire. Terciopelos rojos, objetos envejecidos por el tiempo y miradas curiosas de los pocos presentes. Coleccionistas, herederos discretos, estudiosos de lo oculto. En el rincón más apartado de la sala, André observaba todo con el elegante aburrimiento de quien ha visto demasiado. Empresario exitoso, dueño de una galería y de una envidiable colección de arte sacro y objetos raros, nunca había creído en nada más allá de lo visible. El mundo espiritual era para él un capricho de los frágiles, hasta que algo alteró su percepción, aunque no lo admitiera de inmediato. La pieza apareció casi tímidamente, un pequeño amuleto ovalado, forjado en oro envejecido, con inscripciones que parecían haber sido hechas por manos ritualistas, no por artesanos comunes. El subastador dudó antes de describirlo. Dijo que había pertenecido a un linaje espiritista del interior de Minas Gerais, pero no ofreció muchos detalles. Comentó, con cierta torpeza, que el objeto había sido donado tras la muerte del último heredero de la familia y que hubo resistencia a ponerlo a la venta. El objeto, dijo, tenía una carga emocional excesiva para quienes lo conocieron. André sonrió discretamente. Ya había oído historias así antes, exageraciones para inflar los precios, pero había algo en ese amuleto, no místico ni mágico, algo puramente estético que lo conmovió. Una belleza arcaica, con una energía que, aunque él lo negara, parecía latir. Él hizo la oferta, nadie la pidió. Al tomar el objeto, sintió un ligero hormigueo en los dedos. Bajó la mirada y notó que la temperatura del metal parecía diferente, ni frío ni caliente, como si tuviera pulso propio. Pero rápidamente descartó la idea con una risita. Guardó el amuleto en una caja de terciopelo y se marchó, seguro de haber hecho un buen trato. Sin embargo, al salir de la habitación, una mujer de cabello canoso y ojos muy oscuros lo interceptó en el pasillo. No dijo su nombre ni explicó su presencia. Simplemente extendió la mano, señaló discretamente la caja que él sostenía y susurró: «Esto no estaba previsto para ser vendido». André respondió con una sonrisa irónica y siguió adelante, pensando que era solo una excéntrica más entre las muchas que frecuentaban esos ambientes esotéricos. Pero la incomodidad persistía. En el coche, al abrir la caja para volver a mirar el amuleto, notó algo que no había notado antes. Dentro de las inscripciones doradas había un micrograbado imperceptible, solo visible al reflejarse en la luz. Una frase en latín rudimentario: «Vuelve a casa, el alma está retenida». Lo tradujo mentalmente, con esfuerzo. Algo así como: «Vete a casa, el alma está atrapada». Se rió, pero fue una risa seca y breve, y no resonó en su pecho como de costumbre. Al llegar a casa, guardó el amuleto en la caja fuerte, más por seguridad material que por temor a lo sobrenatural. Antes de dormirse, se miró en el espejo del baño y se vio extraño, ni más viejo, ni más cansado, simplemente como si alguien lo observara desde dentro. Esa noche, antes de que el reloj marcara las 3 de la mañana, André se despertaba con un ruido que provenía de la caja fuerte, pero no era el sonido del metal, era el sonido de algo llorando. El reloj digital de su mesita de noche marcaba
Exactamente las 3:03 a.m., cuando André despertó de repente con la garganta seca y el corazón acelerado. No había alarma, ni luces encendidas, ni brisa que se colara por ninguna rendija, pero algo lo impulsaba a permanecer despierto. La sensación era inquietante, como si lo observaran desde dentro, como si le hubieran dado un codazo en el alma mientras dormía. Se incorporó en la cama, todavía medio dormido, intentando razonar. Quizás era el vino de la cena, quizás era el estrés, o el hecho de haber participado en una subasta extraña y haberse llevado a casa un amuleto que, por mucho que lo negara, le despertó algo indescriptible. Se levantó a buscar agua, pero al pasar por el oscuro pasillo, una corriente de aire frío le dio en el pecho. No había ventanas abiertas y no era invierno. Luego escuchó, débil, amortiguado, proveniente de la oficina, temblando como un sollozo, como un grito reprimido, como si alguien se escondiera en un rincón, intentando no llamar la atención, pero incapaz de contener el dolor. André se quedó paralizado, se quedó de pie en medio del pasillo, con los pies descalzos tocando el suelo frío. Intentó respirar hondo, intentó reírse de sí mismo, intentó repetir mentalmente lo que siempre les decía a sus amigos. El miedo es una construcción emocional creada por la ignorancia. Pero cuando se acercaba a la puerta de la oficina, ocurrió algo más. El llanto cesó. Y luego vino un nuevo sonido, 3 golpes apagados, viniendo desde el interior de la bóveda, no desde afuera, no desde la estructura metálica, sino desde adentro, como si alguien o algo estuviera atrapado allí, intentando que la gente supiera que existía, que no había sido olvidado, que había vuelto. André encendió la luz. La habitación permaneció inmóvil, sin rastro de intrusión, sin ninguna anomalía visible, pero había algo extraño. La puerta de la caja fuerte estaba entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado con una combinación. Siempre lo hacía por precaución. Siempre. Abrió la caja fuerte lentamente, sin aliento. El amuleto estaba allí, encima de la caja de terciopelo, pero no exactamente como lo había dejado. Ahora había una mancha debajo, oscura, casi invisible. Al tocarla con el dedo, se dio cuenta de que estaba húmeda, fría. ¿Agua? No, más grueso, casi como si el amuleto llorara. Cerró la caja fuerte de golpe, fue a la cocina, bebió el agua de un trago e intentó olvidar. Intentó racionalizar, intentó dormir, pero el sonido de esa voz, ahogada por sollozos, atormentó sus pensamientos durante horas, incluso con los ojos cerrados, incluso con los oídos tapados, incluso con el alma en negación y al borde del sueño. Entre lo real y lo simbólico, André vio una imagen que no sabía si era un sueño o una advertencia. Un camino de tierra en el campo, una vieja casa en llamas y una figura arrodillada entre las cenizas, sosteniendo el mismo amuleto, solo que roto por la mitad, y la figura lloraba. Pero el sonido no salía de la boca, salía del pecho, como si llorara con el alma, no con los ojos. Se despertó sobresaltado. El reloj avanzaba a 4:44, y por primera vez en su vida, André tuvo miedo de lo que había traído a casa. En los días siguientes, la vida de André continuó con cierta normalidad. Seguía su rutina matutina, respondía a llamadas de clientes, mantenía reuniones virtuales y respondía a correos electrónicos, pero algo en él había cambiado. Era sutil, casi imperceptible, una mirada más cansada, una respuesta más breve, una presencia más inquieta. El amuleto permaneció encerrado en la caja fuerte. André ya no se atrevía a tocarlo, aunque algo en él lo llamaba. No con palabras ni con gestos, sino con una especie de presión constante, una sensación de que no estaba donde debía estar, como un imán que empuja en lugar de atraer. Luego vinieron los susurros. Empezaron en silencio, entre los ruidos habituales de la casa, cuando se apagó el aire acondicionado, cuando el refrigerador hizo ruidos, cuando el silencio de la
Madrugada se instaló como una niebla. Al principio solo eran sonidos sin forma, susurros apagados, como alguien que intentaba hablar a través de una pared gruesa. André pensó que eran interferencias de radio, cables sueltos, tal vez el inicio de una paranoia auditiva causada por el estrés. Pero todo se desmoronó la tercera noche, cuando escuchó con claridad la primera frase: «Quiero volver». La voz era tenue, casi infantil, pero a la vez cargada de un dolor ancestral. No era solo una frase, era una súplica, una desesperación contenida. Se quedó paralizado en el sillón de la sala. El televisor estaba apagado. El teléfono estaba en silencio. No se oía ningún sonido en la habitación, solo ese susurro, y venía de dentro de la casa. Hogar. André se levantó como si lo hubieran empujado. Recorrió cada habitación conteniendo la respiración, encendiendo las luces, mirando las ventanas, desconfiando incluso de sus propios pasos. Pero estaba solo, o al menos eso era lo que podía ver. La noche siguiente el patrón se repitió, y una vez más la voz se hizo oír. A veces parecía provenir de la caja fuerte, otras veces parecía resonar en el espejo del pasillo, pero siempre decía lo mismo: «Quiero volver a casa», como si no fuera una frase, sino un recordatorio, una exigencia, el eco de algo olvidado. Poco a poco, André empezó a perder el control del tiempo. Despertó con marcas rojas en los brazos, el pelo descolocado. Soñó con lugares que nunca había visitado, casas de madera en medio del bosque, niños jugando alrededor de fogatas y cánticos en una lengua antigua, una mezcla de latín y dialecto rural. En uno de estos sueños se vio de niño, sosteniendo el mismo amuleto, como si siempre hubiera sido suyo. Y alguien, una anciana de ojos hundidos y manos arrugadas, dijo con firmeza: «Eres el último, no me lo quites de aquí». Se despertó presa del pánico, sudoroso, pero con una incómoda certeza latiéndole en el pecho. Esa voz del sueño era la misma que ahora susurraba en su casa. Esa noche, por primera vez, André no durmió. Se sentó frente a la caja fuerte abierta. Se quedó allí, esperando, observando el amuleto en silencio, casi desafiándolo, casi deseando volver a oírlo. Y entonces oyó, ni de la casa, ni de la caja fuerte, pero desde dentro de ella, una voz tranquila, temblorosa, familiar. «André, me leva de volta». No sabía qué le dolía más, el hecho de que la voz supiera su nombre, o el hecho de que una parte de él ya estuviera considerando obedecer. Despertar ya no era un reinicio, era la continuación de algo que ya había comenzado en otro plano. André empezó a evitar el espejo por la mañana. Temía ver algo más que su reflejo. Algo en su apariencia era diferente, no visible, sino enérgicamente, como si lo habitara un eco que no le pertenecía, como si llevara en su cuerpo recuerdos que nunca había experimentado. Entonces decidió hacer lo que siempre hacía cuando se sentía amenazado: investigar. Abrió su colección de catálogos antiguos, revisó documentos de subasta y analizó el certificado de origen del amuleto. Todo era superficial. Solo decía que la pieza provenía de una familia tradicional del interior de Minas Gerais, parte de una finca cerrada tras la muerte del último heredero. Sin nombre, sin referencias claras, solo una peculiar observación del donante: no vender si es posible. Objeto de valor espiritual intransferible. Llamó al subastador, quien respondió con evasivas. Dijo que el objeto causaba incomodidad incluso entre los empleados, que muchos no querían tocarlo y que solo habían actuado como intermediarios. Fue en este punto que André decidió buscar algo fuera de su zona de confort: las comunidades espiritualistas. Una noche de insomnio, accedió a foros ocultos, antiguos perfiles en redes sociales relacionados con el espiritismo y el candomblé, y escribió lo que vio grabado en el amuleto: «Redidomum, anima tenetur». Una respuesta llamó su atención. Un usuario anónimo, con el nombre de perfil, Guardián 27,
Escribió algo que te puso los pelos de punta. Este amuleto formaba parte de un antiguo sello espiritual utilizado en casas de protección. Era como un ancla energética. Al retirarse del lugar donde estaba consagrado, rompía el vínculo de protección. El alma atada comenzaba a vagar hasta que regresaba. André respondió con urgencia, pidiendo más detalles. El perfil desapareció. Nunca volvió a responder, pero la información quedó grabada en su mente como un cuchillo. La noche siguiente tuvo otro sueño. Esta vez no era un niño, sino un hombre muy parecido a él, con el mismo físico, pero de otra época. Ropa sencilla, pies descalzos y sin afeitar. Llevaba el amuleto atado al cuello con un cordón de cuero y caminaba lentamente por un campo abierto hacia una casa de madera blanca con ventanas azules abatibles. Al entrar a la casa, fue recibido por una mujer mayor, quien sonrió. Tocó el amuleto en su pecho y dijo: «Mientras él esté aquí, estarás en paz, pero nunca te lo lleves. Él protege más que la casa, te protege a ti». André se despertó con lágrimas en los ojos. No era un llanto normal. Era como si estuviera de luto por alguien que había perdido, pero que nunca conoció. Decidido, reanudó su investigación. Con esfuerzo, logró encontrar un documento notarial vinculado a la herencia. Un nombre aparecía como el último registro de la propiedad donde se guardaba el amuleto. Señora Amelia Rodríguez Ferraz Edad, al fallecer. 89 años, causa de muerte, indeterminada. Residencia, zona rural de Pasatempo, Minas Gerais. Mientras buscaba imágenes del lugar, encontró una fotografía antigua, digitalizada por un historiador regional. Mostraba la casa con la que había soñado. Era exactamente igual, pero lo que más le sorprendió fue la presencia en la esquina de la imagen de un joven junto a Amelia, con rasgos muy similares a los suyos. El pie de foto decía: Amelia y su nieto adoptivo, Benedito, 1932. André sintió que se le helaba la sangre. Nunca había conocido a nadie llamado Benedito, pero en ese momento sintió como si conociera el dolor de ese nombre y tuvo la extraña e inquietante sensación de que el amuleto no estaba con él por casualidad, estaba regresando. La palabra retiro nunca ha tenido tanto peso. Desde que tomó el amuleto de la subasta y lo trajo a casa, André había vivido con la persistente sensación de que algo no cuadraba, pero ahora, a medida que los fragmentos de la historia empezaban a unirse, esta sensación ya no era una intuición, tenía un nombre: profanación. Siguiendo las pistas de la foto de 1932 y el nombre Benedito, André buscó registros históricos sobre la región de Pasatempo, Minas Gerais. Lo que encontró fue una maraña de leyendas, archivos borrados y un curioso relato publicado en un boletín folclórico local hace más de 40 años, titulado La Casa de los Espíritus Silenciosos. El texto describía una pequeña propiedad rural protegida por un artefacto dorado que, según los ancianos, había sido consagrado mediante rituales transmitidos de generación en generación. Allí vivía una familia dedicada a discretas prácticas espirituales, destinadas a la protección energética del lugar, como si siempre estuvieran defendiendo la tierra de algo merodeador. La presencia del amuleto se consideraba el sello de esta protección, un vínculo entre el mundo material y el espiritual. La leyenda decía que si se retiraba el objeto, no habría venganza, no habría gritos, pero sí sufrimiento. Un sufrimiento sutil, invisible, casi imposible de identificar, porque no afectaba al cuerpo, sino al alma. El espíritu de quien estuviera atado a la protección estaría en suspenso, atrapado entre mundos. Se iniciaría un ciclo de dolor que solo cesaría con el retorno del objeto a su lugar de origen o al linaje que lo consagró. André intentó ir más allá. Buscó descendientes de Amelia Rodríguez Ferraz. Intentó encontrar a su nieto, Benedito,
o cualquier nombre relacionado con la herencia espiritual. Pero todas sus búsquedas resultaron en callejones sin salida. La familia se disolvió tras la muerte de Amelia. Benedito había desaparecido años antes y no había registros de hijos ni hermanos. Fue entonces cuando un detalle se le escapó de la cabeza. El espejo del pasillo, donde antes evitaba mirarse, empezó a mostrar algo extraño de madrugada. Su propio rostro, envejecido. No era un reflejo alterado por el cansancio ni la penumbra. Era él, pero con arrugas profundas, canas y ojos húmedos, como si hubiera vivido décadas atrás. Décadas que no estaban en su memoria, pero tal vez estaban en su esencia misma. En su quinta noche consecutiva sin dormir, Andrés se encontró de nuevo frente a la caja fuerte. La abrió con manos temblorosas y examinó el amuleto con atención. Esta vez sintió un dolor agudo en el pecho, como si le estuvieran quitando el aire del cuerpo. No podía apartar la mirada. Lo invadió una sensación de dolor inexplicable, y entonces oyó, una vez más, la voz familiar. Pero ahora dijo algo diferente. No eres el primero, pero podrías ser el último. Fue como una advertencia, como un pacto que se reactivaba, un ciclo que no había terminado. Simplemente estaba inactivo. A la mañana siguiente, Andrés recibió un sobre anónimo en su buzón. Sin remitente, sin sello, solo su nombre escrito a mano en escritura antigua. Dentro había un viejo recorte de periódico. Contenía una noticia sobre la muerte de Amelia. El titular decía: "El último guardián muere a los 89 años". El linaje espiritual de Serra termina tras más de un siglo de rituales silenciosos. Y al final del artículo, en letras pequeñas y casi descoloridas, había una última frase escrita a bolígrafo: "Ahora que lo has tomado, debes devolverlo, aunque no quede nadie". Al leer la frase al pie del recorte, Andrés sintió el peso de un destino que empezaba a cernirse sobre él. Como si la decisión que había tomado semanas atrás, adquirir ese amuleto, hubiera sido en realidad un retorno programado, un mecanismo kármico activado en el momento justo. Ya no se trataba solo del objeto, se trataba de él. Impulsado por una urgencia inexplicable, decidió hacer lo que había evitado desde el principio: viajar a Passatempo, Minas Gerais. En el camino, la radio fallaba. La señal del celular flaqueaba. El cielo nublado parecía aplastar el asfalto. Por mucho que intentara racionalizar, André no podía quitarse de la cabeza la sensación de que lo guiaba, no su propia voluntad, sino algo más antiguo, más silencioso, y que lo esperaba. Al llegar al pueblo, buscó información sobre la antigua finca de la familia Ferraz. Los lugareños dudaban en hablar. Lo miraban con recelo, como si presentieran algo que él mismo no podía identificar. Un hombre en la tienda local, al oír el nombre de Amelia Ferraz, simplemente murmuró: "Su casa ya no está, se quemó, sola, sin nadie". Andrés sintió que el suelo se deslizaba por un momento. Siguió las indicaciones y llegó a una zona rural remota, donde la maleza había empezado a invadir el camino de tierra. Al final del sendero, entre árboles retorcidos, encontró lo que quedaba de la casa: cenizas, trozos de madera carbonizados y un silencio opresivo que parecía impedir incluso el canto de los pájaros. La estructura había sido completamente consumida por el fuego. No había rastros de cableado eléctrico, ninguna explicación plausible. Las autoridades locales habían presentado el caso como combustión accidental de origen indeterminado, pero algo allí indicaba lo contrario. André caminaba con cautela entre los escombros. Cada paso hacía crujir la madera carbonizada bajo sus pies. El olor seguía ahí, un aroma dulce y metálico, como a incienso quemado mezclado con sangre seca. Y entonces vio, en el centro de lo que había sido la antigua sala principal, una cruz de madera parcialmente carbonizada yacía sobre el suelo negro.
Al acercarse, notó que, a pesar de las llamas, aún conservaba un pequeño símbolo grabado en su base, el mismo diseño del amuleto. Al tocar la cruz, una oleada de calor recorrió el brazo de André, pero no era algo físico, era un recuerdo de él, pero no suyo. Se vio por un breve instante encendiendo velas dentro de aquella casa. Se vio arrodillado con los ojos cerrados, el amuleto apretado contra el pecho, cantando palabras que su mente actual no reconocía, pero que su alma parecía recordar. Y oyó una voz, la misma voz. Este era mi hogar, este era el sello, este era el final y el principio. André cayó de rodillas, abrumado por lágrimas que no pudo contener. No era una tristeza común, era luto por algo perdido incluso antes de nacer. Era como si su alma llorara por haber regresado demasiado tarde. Miró a su alrededor, todo estaba muerto, y la presencia que sentía ya no estaba allí. Como si al ser arrancado de allí, el amuleto se hubiera llevado consigo el alma que custodiaba aquel lugar. Había roto algo, y ahora el eco de lo que destruyó quedó grabado en él. De regreso al coche, André sintió un latido en el pecho. Al abrirse la camisa notó una tenue marca roja y circular. Era como si el amuleto, incluso dentro de su mochila, le estuviera marcando, como si buscara un nuevo ancla. En el camino de regreso la radio volvió a funcionar, pero solo se reprodujo estáticamente. En el fondo de la estática, una voz, débil. ¿No escuchaste? Llévame de vuelta. Los días que siguieron al regreso de André fueron todo menos ordinarios. Su casa, antes silenciosa y predecible, empezó a respirar, como si cada pared lo observara, cada mueble se encogiera y cada sombra se alargara más de lo debido. Ya no dormía, simplemente cerró los ojos y esperó a que la noche pasara rápidamente. Pero la noche no pasó. Ella se quedó y empezó a moverse. El primer día después de visitar las cenizas de la casa, el sonido regresó. Ya no era un tímido susurro, ahora era una presencia, un murmullo constante, como un murmullo entre lágrimas, llenando los rincones de la casa. Al encender las luces, cesaba. Al apagarlas, volvía. Al intentar ignorarlo, se intensificaba. Y luego vinieron los movimientos. En la oficina donde guardaba el amuleto, empezaron a caerse cuadros de la pared. Siempre alrededor de las 3 de la mañana. Siempre cuadros con imágenes religiosas. La cruz de madera que heredó de su abuela se partió por la mitad. El espejo del baño empezó a empañarse, incluso con el agua fría. Y en el cristal apareció una palabra: volver. Una mañana, Andrés se despertó con un dolor agudo en el pecho. Sintió como si lo estuvieran jalando desde adentro. Corrió al espejo, intentando calmarse, pero se quedó paralizado al ver su reflejo. Era él, pero no exactamente él. Su rostro parecía mayor, sus ojos más profundos, y había una expresión de súplica que no reconocía en sí mismo. Una súplica silenciosa, un cargo. A la mañana siguiente, encontró una de las sillas volcada en el suelo de la sala y junto a ella el amuleto fuera de la caja fuerte. No recordaba haberla abierto. La contraseña estaba intacta, pero el objeto ahora estaba en el centro de la casa como si se hubiera colocado allí por voluntad propia. Esa noche lo cerró todo con llave. Cerró la caja fuerte con un código diferente. Cerró las puertas, las ventanas, incluso él mismo en la habitación. Pero aún así, en mitad de la noche lo despertaron 3 golpes en la puerta del dormitorio. No había nadie en el pasillo. A partir de ahí todo se aceleró. Los libros del estante empezaron a caer uno a uno. Las luces parpadearon y en la cocina un vaso se hizo añicos ante sus ojos. El amuleto cambiaba de lugar cada día, aparecía en la cama, en el armario, en la mesa de centro. Fue como decir: me llevaste, ahora llévame de vuelta. ¿Pero a dónde? La casa estaba destruida, el linaje estaba muerto, el sello estaba roto.
André buscó la ayuda de un sacerdote local para intentar bendecir el objeto. El sacerdote, al ver el amuleto, palideció. Dijo que estaba fuera de su alcance, que allí había energías que ni siquiera el Vaticano se atrevería a confrontar. Sugirió, con voz temblorosa, que buscara un hogar espiritual, un terreiro, un lugar donde los ancestros aún hablaran, donde el espíritu no fuera tratado como una metáfora. André dudó, pero ya no podía negarlo. No solo lo estaban persiguiendo, estaba siendo acusado. Esa misma noche volvió a soñar, pero ahora ya no era solo un espectador, era el hombre de la vieja casa. Estaba de rodillas sosteniendo el amuleto. Frente a él estaba la misma anciana de los otros sueños, Amelia. Le tocó la frente y dijo: «Prometiste que nunca te irías de aquí», y detrás de ella, la figura de un niño lloraba, con el rostro cubierto de hollín. Repetía la frase que André ya sabía de memoria, pero que ahora sonaba como un lamento final: «Llévame de vuelta». Al despertar de ese sueño, André no solo sintió miedo, sino culpa, no una culpa racional, sino ancestral, como si hubiera roto una promesa que su alma había hecho antes de nacer. La imagen de ese niño, cubierto de hollín, la mirada de Amelia, la frase resonante, todo aquello ya no parecía un sueño, era un recuerdo que se negaba a morir. Esa mañana no se miró al espejo, se decidió. Investigó discretamente centros espirituales, casas de umbanda, candomblé, tradiciones cardesianas y pequeños terreiros antiguos que aún conservaban rituales vinculados a la tierra y la ascendencia. Evitaba las grandes figuras, buscando lugares donde la fe aún se transmitía con el aliento y la mano, no con publicidad ni doctrina. Fue en un barrio olvidado de la ciudad donde encontró lo que parecía un refugio entre dos mundos. Una casa humilde, sin letrero, con una verja de hierro oxidada, rodeada de ruda, hierba de guinea y romero. Al tocar el timbre, una anciana con turbante blanco y ojos intensos como el carbón quemado le abrió la puerta. No le preguntó su nombre. Simplemente lo miró como si reconociera a alguien de otra vida. «Lo trajiste, ¿no?», dijo antes de que André pudiera hablar. André dudó, abrió su mochila y sacó el amuleto, envuelto en una tela oscura. La mujer retrocedió medio paso. Sus ojos brillaron un instante, como si viera un espíritu encarnado. Ese objeto no debía estar suelto. Era el sello, era la cerradura, murmuró, más para sí misma que para él. El ambiente dentro de la casa estaba cargado de energía, pero no de miedo. Era como estar en un lugar donde la vida y la muerte dialogaban sin conflicto. Ella lo condujo a un altar con velas, hierbas, imágenes antiguas e inscripciones que André no podía entender. «No eres la primera en venir aquí buscando respuestas», dijo la santa, «pero sí eres la primera en llevar la marca». André frunció el ceño. Ella señaló su pecho. La marca, el mismo círculo rojo que había aparecido tras la visita a las ruinas. Ahora era más fuerte, más pronunciado, como si el amuleto le hubiera dado el papel de guardián. «La energía que sacaste quiere volver, no para destruir, no para atormentar, quiere descansar». André preguntó si era posible devolverlo. La mujer meneó la cabeza. «Quemaron la casa, violaron la tierra. El linaje terminó, no hay un lugar al que regresar, solo hay un cómo, y ese cómo requiere valentía». Luego explicó un ritual de retorno simbólico, una forma de resignificar el vínculo, devolver no el objeto, sino su energía a la tierra que lo originó. Requeriría un lugar neutral, cerca de la naturaleza, libre de contaminación espiritual, fuego, tierra, agua y palabras. Un ritual de entrega, no de exorcismo. Pero había una advertencia. El espíritu que está atrapado en el amuleto no quiere ir solo. André sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Que cuando se vaya, podría llevarse lo que te unió a él, respondió con pesar. Quizás un fragmento de ti, quizás algo que nunca recuperarás. Ese es el precio de la ruptura.
André cerró los ojos, pensó en los susurros, las voces, las visiones, la marca en el espejo, la niña, Amelia. Pensó en todo lo que llevaba encima y en todo lo que quería. Liberar, acepto. La mujer asintió. Prepárate, porque este regreso también será una travesía. La noche prevista para el ritual, el cielo parecía más denso de lo habitual. No llovía, pero unas densas nubes ocultaban las estrellas. El viento soplaba con un ritmo constante, como un aliento ancestral, preparando el mundo invisible para lo que estaba a punto de suceder. André llegó al lugar indicado, un espacio abierto a las afueras del pueblo, donde los altos árboles se inclinaban como centinelas, silenciosos, y el canto de los grillos se mezclaba con el murmullo de un arroyo cercano. La madre del santo ya lo esperaba, acompañada de dos mujeres más jóvenes y un hombre silencioso que llevaba un pequeño tambor. Nadie habló, solo saludaron. El aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. En el centro del círculo dibujado con hojas y sal gruesa, se colocó un cuenco de barro. Dentro había un puñado de tierra oscura, agua de manantial y una vela blanca, todos ellos simbolizando los 4 elementos de la naturaleza. André recibió instrucciones de extraer el amuleto de la tela y colocarlo sobre la tierra con sus propias manos. El tacto era diferente aquella vez. El objeto estaba ardiendo, no físicamente, sino como si recuperara su energía. André sintió un temblor en la espalda. Empezaron los tambores, cadenciosos, firmes, ancestrales. La madre del santo cantaba suavemente, casi como un lamento, y con cada verso, algo a su alrededor parecía responder. El viento arreciaba, las hojas danzaban en espiral, las velas titilaban. André, de rodillas, mantenía los ojos cerrados. Entonces, escucha, no una sola voz, sino muchas, fragmentadas, superpuestas. Algunas lloraban, otras susurraban, pero todas decían lo mismo. Ahora, ahora, ahora. El tambor se detuvo. La madre del santo se acercó y puso la mano en la frente de André. Sintió una fuerza que le desgarraba la conciencia, como si le hubieran arrancado un velo. Empezaron a surgir imágenes, recuerdos ajenos, vidas pasadas, rituales a la luz de una lámpara, mujeres rezando alrededor de una hoguera, un nacimiento marcado por una promesa, y entonces una ruptura, una traición espiritual. Y entonces vio, él era Benedicto, en otra vida, en otro tiempo, y había huido de aquella casa con el amuleto en el pecho tras la muerte de Amelia. Impulsado por el miedo, por el ego, por la necesidad de ser libre, pero al hacerlo selló el destino de todos. La casa quedó desprotegida, el sello se rompió, y el niño, quien sostenía el vínculo, quedó atrapado entre dos mundos, incapaz de reencarnar, incapaz de descansar, incapaz de partir. André gritó, pero nadie lo oyó. Era un grito interno, espiritual. Y en el punto culminante del ritual, las velas se apagaron solas. El tambor cayó al suelo. El viento cesó. Silencio. Por un momento, todo pareció resuelto. Pero entonces algo surgió del centro del círculo. Una sombra densa, con forma humana pero sin rostro. Una presencia que no reflejaba ira, sino dolor. Miró a André, o al menos eso pareció, y avanzó lentamente hacia él. La santa intentó contenerla, pero la sombra la ignoró. Se detuvo ante André y extendió el brazo. En su mano incorpórea, el amuleto flotaba, ahora con un brillo dorado, como si estuviera purificado. André dudó. La sombra se inclinó y colocó el objeto contra su pecho, y desapareció. Se desmayó. Cuando despertó, ya era de día. Estaba solo. El amuleto había desaparecido. En su lugar, sobre la tierra aún húmeda, solo había un diseño grabado, en brasas, el símbolo del amuleto ahora quemado en la tierra. Mientras miraba al cielo, una nube se alejó revelando el sol. Pero dentro de André todavía quedaba algo. El sol que salió esa mañana parecía más tranquilo,
como si la naturaleza, en silencio, reconociera que algo antiguo, por fin, había encontrado reposo. André permaneció largos minutos arrodillado ante las brasas en el suelo, el símbolo del amuleto, ahora sellado en la tierra, como si hubiera absorbido lo que quedaba de lo que el hombre llevaba. Ya no sentía dolor en el pecho, ya no oía susurros, ya no existía la presencia constante e invisible que una vez lo vigilaba desde la sombra de los espejos, pero también ya no existía el mismo André. Al llegar a casa, algo lo hizo dudar antes de abrir la puerta. Por un instante sintió que ya no pertenecía allí, que la energía que lo había recibido hasta entonces ya no lo reconocía como antes. Y con su traje, al cruzar el umbral, notó que el aire era diferente. Ya no había ruidos nocturnos, ni movimientos invisibles. La casa estaba en paz, pero él no. En el espejo del pasillo, su reflejo volvió a la normalidad. Era su rostro, sin distorsiones, sin miradas extrañas. Pero había una nueva marca. Una discreta mancha circular en el lado izquierdo de su pecho. Al tocarla, se dio cuenta de que no era superficial. La piel se sentía más cálida, como si algo aún viviera allí, no como una carga, sino como un sello. Esa marca nunca desapareció. André intentó seguir adelante con su vida. Reanudó sus negocios, evitó hablar de lo sucedido y guardó silencio delante de sus amigos e incluso consigo mismo. Pero con el tiempo, empezó a notar algo extraño. Cada vez que entraba en contacto con objetos antiguos, especialmente aquellos de origen espiritual, provenientes de herencias, subastas o colecciones, algo en él se activaba. Sentí un hormigueo en las manos, una presión en el pecho, voces muy sutiles, como si pudiera oír el espíritu del objeto. Al principio, pensó que era paranoia, un trauma quizás, pero luego empezaron a surgir situaciones inusuales. Recibió objetos espirituales por error. La gente acudía a él en busca de orientación, como si supieran instintivamente que albergaba algún tipo de sensibilidad. Un coleccionista incluso le pidió que tasara una antigua reliquia africana y cuando André tocó el objeto, vio escenas inexplicables. Un ritual, un canto, una voz de lamentación. Él no pidió esto, pero ya no pude negarlo más. El amuleto había desaparecido, pero había dejado una huella, no solo en su piel, sino en su alma, como si le hubiera transmitido no solo su dolor, sino también su función. Ya no era el hombre que lo había comprado por motivos estéticos. Ahora era un guardián, no de un objeto específico, sino de un equilibrio silencioso entre lo visible y lo invisible, entre lo que debe devolverse y lo que debe respetarse. A veces, en mitad de la noche, todavía se despierta con una sensación extraña, pero no por miedo, de llamada. Una energía que vibra en el pecho, como una brújula espiritual que apunta a algo que ha sido violado, olvidado o sacado de lugar. Y en esos momentos comprende, lo que le pasó al amuleto no fue un error, fue un regreso, fue un ciclo que se cerró para dar paso a otro. Y ahora él lleva en silencio la responsabilidad de escuchar cuando nadie más está escuchando. Y cuando el viento sopla demasiado fuerte en mitad de la noche, oye, de fondo, todavía hay otros que quieren volver a casa.